You are currently the only person in this conference. Yo creo que como todos los que impartimos, no demasiado comprometidos con el tema y generalmente se nos pasa volando el tiempo. Yo voy a estar con un temporizador y en caso que me pase tengan toda la libertad, la hora ya para poder en este caso continuar y posteriormente continuar. Bueno, ya para comenzar, bueno, el módulo al curso que están viendo, que yo más que nada lo llamarlo módulo, porque en realidad todo lo que compone el curso de hidrología tiene diferentes módulos que son aplicables y yo considero uno de ellos más que un curso propiamente tal. En este curso de modelación hidrológica y aplicaciones de SIG vamos a ver 4 fundamentales. El primero son los sistemas de información geográfica e información espacial. Esto para algunos que ya sean conocidos en el tema. Dígame. ¿Sí? ¿Qué pasó? No sabemos su nombre, para irlo conociendo primero que nada. Está muteado. Está silenciado, profesor. Está muteado. Está muteado. Bueno, tal como le estaba comentando mientras estaba muteado, claro, tienen razón, les pido las disculpas, pero también lo estaba haciendo en función un poco del tiempo para pasarlo a ustedes. Bueno, algo de presentación. Juan Pino, soy ingeniero forestal de profesión, forestal de la Universidad de Talca. Actualmente en la oficina de transferencia y licenciamiento de la UTEP, acá en Santiago, y específicamente yo soy el coordinador de la OTL de acá. Puede distar mucho el cargo que tengo ahora versus bueno, es porque igual llevo años de experiencia y también porque igual me dedico a la investigación. Me invitaron a dictar este módulo porque con las levantamos investigaciones y artículos científicos. Y también como somos como los mismos intereses que lo que es el complejo agua-suelo-bosque, porque tengo bastante interacción. Ahora, igual yo tengo porque dentro de todas las investigaciones, proyectos o en este caso, está el área. O sea, todo lo que tenga que involucrar, sí, dentro de ese equipo de trabajo me lo dejan a mí. Tal como eso puedo decir sobre mi persona. Bueno, tengo entendido que ustedes son de la UFRO. Están estudiando acá en la UFRO. Somos todos profesionales de distintas universidades ya, profesor. Sí, pero en la UFRO, eso es lo que voy, claro. Tenemos distintas... Buenas tardes. Así como... Hola, buenas. Profe, disculpe, hay 2 aulas abiertas y está un poco confuso para ingresar, por si acaso. Me estaba conectando a la otra y este módulo. No, otra. en el aula virtual. Ya. No, está bien. Sí, no te... Eso suele pasar y es porque hace poco que terminaron la otra clase también. Las presentaciones y para ir avanzando en función del tiempo, bueno, a grandes
curso vamos a ver 4 aspectos grandes, que son la gráfica y la información espacial, que es más que nada las componentes teóricos y cómo es su aplicación en hidrología. Después ya vamos a ver lo que es el modelamiento. Más que enseñar a modelar cuencas, porque eso, siendo muy honestos, uno lo puede ver de cualquier tutorial de YouTube, es fijarse o cómo podemos hacer y para qué nos sirve el modelamiento. Y por último, aplicaciones prácticas. Ahora, este contenido no es que lo vayamos a ver solo hoy, sino que esto lo vamos a ver las horas que corresponden hoy, más las horas que corresponden las próximas semanas. Yo no soy muy amigo de hacer clases de manera tradicional. A mí, ¿qué me gusta? Me gusta bastante la interacción, pero sobre todo generar espacios de discusión. Comentar y juntos poder resolver problemas o poder... Entonces, bajo esa premisa es que la dinámica del curso, aparte de las presentaciones, vamos a tener espacios de discusión donde vamos a dejar preguntas abiertas y vamos a discutir. Encuentro interesante estos espacios de discusión, más en estas instancias, porque como ustedes, todos acá ¿Profesor? tenemos diferentes profesiones. ¿Sí? Profesor, se escucha entrecortado, quizás desconectando su cámara a lo mejor pueda ser más fluida el Perfecto. audio. Ya. Ustedes son los expertos en esto. Ahí sí. ¿Se escucha mejor? De momento Se sí. escucha mejor. Ya. Clásico. Pues, está lleno. Saturación de red y todo. Bueno, que es la mejor. Como les comentaba, en la dinámica del curso, a mí no me gusta hacer la y después les hago una prueba, ¿no? Encuentro que lo más constructivo, considerando también esta instancia en que todos somos de diferentes profesiones, por generar espacio de discusión y quizás poder co-crear o dar respuesta de manera... Y la otra dinámica del curso, que eso ya lo vamos a ver más en la siguiente clase, son demostraciones prácticas, o sea, igual unos ejercicios prehechos y si en este caso si el computador y el internet les haría las demostraciones de cómo lo podemos hacer. Profe, Del curso. disculpe que lo moleste, es que ¿Sí? sabe que igual se le escucha entrecortado, no sé si es problema de su internet, pero a veces como que son pequeños lapsus que no se escucha. A ver, lo que pasa es que no tengo audífonos, entonces estoy hablando directamente al computador. Ahora lo que estoy haciendo, estoy hablando prácticamente al computador. Así que menos mal no está prendida la cámara. Ya voy a hablar más pausado, más moderado, para que tampoco se genere tanto problema. Como les indicaba, ya hablamos de las dinámicas del curso y en cuanto a la evaluación va a ser algo muy sencillo, muy práctico, que va a ser un trabajo autónomo y personalizado. Ya al final de la clase vamos en este caso a explicarlo un poquito más en qué va a consistir. Ya, y por último, si tienen dudas o consultas, considerando que puedan surgir en la clase, ahí están mis 2 correos. El primero es mi correo personal, institucional. A cualquiera de los 2 que me puedan escribir no tengo ningún problema, puesto que los 2 los reviso de manera... los tengo abiertos en el computador. Comencemos. Entonces, ¿qué es un sistema de información de cajón? Y es básicamente una herramienta. ¿Y para qué nos sirve? Para tratar datos espaciales. ¿Y eso qué incluye? Incluye una lectura, una edición, un almacenamiento y gestión de estos datos. También poder hacer análisis simple o complejo, en este caso sobre la componente espacial, o sea, la localización, donde están ubicados, sobre la componente temática. Estamos hablando del valor o el elemento en sí, sino es la información que nos entrega el dato. Yo creo que la aplicación más importante o por lo que es más atractivo el uso de los SIG es porque resultados, algunos en tiempo real y generalmente a modo de mapas gráficos, siempre el atractivo visual le da un plus a lo que uno está haciendo. Ahora, que los SIG trabajan con datos que son referenciados
o que están referenciados a través de coordenadas espaciales en ese detalle, porque eso implicaría hablar de los datum, de los usos, pero a grandes rasgos, para poner en contexto, bueno, todos saben que la Tierra no es redonda, sino que es un geoide, o sea, no es perfectamente esférica. Entonces, en este caso, siempre se ha tratado de representar la Tierra en el plano, que eso es algo también complicado porque la Tierra es una esfera. Entonces, a lo largo del tiempo han existido muchas formas de representar la Tierra en el plano. En este caso, del tipo de proyección o del lugar donde se esté, en este caso es como el sistema deseado. Ya existen muchas zonas de uso, existen muchos datos. Los datum en este caso son el componente del geoide que te determina, en este caso, y el uso es la división, en este caso, de la esfera de la Tierra, de los meridianos. En el caso de Chile, los usos que se usan el 18 y el 19, y en este caso también la información geográfica, uno la puede, o los datos, preferentemente en PESAT 56, en SIRGAS y en WGS 80. Ahora, en cuanto a los SIG, un SIG se compone de varios sistemas o subsistemas integrados. Tenemos 3 subsistemas, así decirlo, que le dan como el core al SIG, que en este caso es el subsistema de datos, que el nombre lo indica, se encarga de todo lo que son las operaciones de entrada y salida de datos y cómo se gestionan dentro del SIG. Después tenemos los de realización y creación cartográfica, que más que nada es generar representación a partir de estos datos. Como en este caso yo la visualizo o se la hago. También en algunos casos, o la mayoría, permite editar estos datos, ya sea en términos de información, de aspecto visual. Y por último tenemos el subsistema de análisis, que contiene métodos y procesos para el análisis de datos. Son las fórmulas, las iteraciones y las diferentes herramientas para traer información de estos datos para posteriormente visualizarlos. Y por último, hay una cuarta componente que yo le digo que es el subsistema de gestión, que es como el que une estos 3, en este caso el SIG pueda operar. Si lo llevamos de manera simple, podemos ver que tenemos los 3 subsistemas y que todo esto está mandatado por un subsistema de gestión que logra la interacción entre estos 3. Ahora, los SIG también tienen componentes principales. Hay algunos que colocan más o menos componentes principales, pero a grandes rasgos, al menos 4 elementos principales. El primero, que son los datos, que es la materia prima, o sea, lo que yo ingreso al... Yo no tengo datos, no puedo construir un producto de información. Sin información no puedo hacer análisis. Entonces, los datos son los insumos para poder usar un sistema de información geográfica. Por lo tanto, los datos pueden provenir de diferentes fuentes. Por ejemplo, GPS, sensores remotos, ya sean rectificadas o no rectificadas, shapefile, que son los archivos vectoriales de punto. También hay otros que te permiten ver directamente trabajar con archivos hechos en CAD o Excel y así muchos más. Tenemos otra componente, que es la componente de software, que en este caso es la que se análisis y la representación de datos, y es lo que con lo que uno trabaja. Y los software existen gratuitos y de pago. El software de pago más potente relacionado sigue tiene una serie de módulos particulares, pero hay otros que son más fáciles, o no más fáciles, pero sí son gratuitos, tienen quizá un poco más de limitaciones, pero de todas formas sirven para esto. En el caso particular y para la próxima clase, porque vamos a subir después, nosotros vamos a usar uno que se llama QGIS o Quantum GIS, que es bastante amigable y tiene bastantes componentes, tiene bastante plugin para hacer diferentes análisis. Otro componente de los sistemas de información geográfica, que en este caso la maquinita, pues a donde yo estoy corriendo el software.
Y en este caso que yo pueda obtener del análisis de datos, de la visualización de datos, de en dónde lo estoy corriendo. Todos los software SIG tienen unos requerimientos mínimos. Es el mínimo de funcionamiento. O sea, la idea siempre cuando uno trabaja con esto es tener un computador que son las mínimas que te pide en este caso el sistema de información geográfica o el software que tú vas a trabajar. Y por último tenemos el equipo humano, que son los profesionales expertos que operan el SIG. O sea, es como obvio. O sea, yo tengo la máquina donde estoy corriendo el SIG, tengo la información, pero ¿quién lo hace? Y en este caso siempre lo hace el equipo humano. En muchos casos, y estamos hablando aquí a nivel empresarial o a nivel organizacional, son profesionales o expertos los que operan el SIG, y nosotros los podemos dividir en dos grandes categorías. Los analistas, que son los que realizan el análisis geográfico y obtienen resultados, y es lo que vamos a hacer nosotros próximamente. O sea, nosotros vamos a tomar y analizar datos, y los programadores, esos son los que desarrollan las componentes funcionales, o sea, las fórmulas, las iteraciones, todo lo que son las herramientas, todo lo que tiene que ver para que en este caso si lo llevamos a un conglomerado, podemos ver que un SIG 4 elementos principales, pero también hay otros, que era lo que mencionaban algunos autores, y hay algunos que les cuesta como dimensionarlo. Bueno, algunos autores también hablan de incluir en este caso procedimientos, que es todo lo que tiene que ver con cómo se hace la operación del SIG. Y guardo un rato un tema con lo que era cuando hablaba de las componentes con el tema. Otros también incluyen como un componente principal los productos entregables, o sea, porque aquí se habla de datos, equipo humano, pero también un componente principal son los tipos de productos que uno puede generar, el software. Otros hablan también de No se escucha silenciar bien. sus micrófonos. ¿Todavía no se escucha bien o se escucha entrecortado? Se escucha entrecortado, profesor. Sí, se escucha mal. Ya, pero son dos cosas diferentes. ¿Se escucha entrecortado, se escucha mal o ambas? Lo que pasa es que donde se escucha entrecortado no se alcanza a delinear la idea que está diciendo. Entonces no se logra comprender bien. ¿Se escucha entrecortado, profe? Entrecortado, profe. Pero se entiende. Ya. Entrecortado, pero se entiende. Ya, mira, igual como les digo, estoy con algunos problemas, sobre todo estoy tratando de hablar al lado del micrófono. Quizás voy a hablar un poco más despacio. No sé si ahí se escucha menos entrecortado o no. A ver, denme un minuto. Ya, cerré todo lo que son las ventanas, despejé la mesa, empecé a generar algo más de interferencia. Ya, continúo. Bueno, como indicaba, los sistemas de información geográfica tienen diferentes, o en este caso, hablan siempre de 4. ¿Profe? Y como... Profe, una sugerencia. ¿Sí? ¿Por qué deja proyectar la imagen y conversa? Yo creo que se va a ver mejor por el tráfico de datos asociado. Que no creo que sea un error técnico, sino de internet. Sí, es bastante. En todo caso, la idea es que en los espacios de discusión el tema de la presentación, yo tengo que presentación ya, porque es como algo
un poco mandatorio del curso, ya estar siempre exponer lo que uno tiene como contenido, ya lo veo poco probable, pero sí en los espacios de discusión podemos sacar, en este caso, la presentación. Ya, como indica, tenemos diferentes componentes, los autores generalmente abordan 4, que son los datos, el software, ¿no? Pero hay otros que también incluyen los procedimientos, que ya lo conversamos, que era lo relacionado a qué es lo que me puede entregar o dar a través del SIG, el factor organizativo, que en este caso es o la organización hace uso del SIG en términos de usar, con qué objetivo, cuáles son las capacidades para, en este caso, usar el SIG. Y por último, tenemos un factor sociocultural, que es pero que guarda relación con la amigabilidad o lo fácil que puede ser tanto para el usuario o también desde el otro lado, qué tan potente o qué tan adoptada está esta tecnología por parte, en este caso, de las personas no solamente del área, sino que las personas que también se involucran indirectamente en esto. Ahora, realizar a través de los SIG. Hay muchos, pero los podemos agrupar en 4 específicos. El primero son las consultas espaciales, o sea, las preguntas que están relacionadas a qué es y dónde está. Y se resuelven mirando el mapa de información del dato espacial, o sea, qué es este icono, qué es esta figura, dónde está ubicado, dónde encuentro, es así. Vamos a ver, no se preocupen. También tenemos el análisis topológico, que son más preguntas a cómo llego a tal parte, con qué lo hago, comparar, con qué lo necesito, y se resuelven tomando en cuenta tanto la posición del dato. O sea, en las consultas espaciales uno se va a la información del dato y ahí la obtiene, o se va al mapa y ahí la obtiene. El topológico ya implica un poco más de complejidad, puesto que uno tiene espacial más el resto de los elementos que uno pueda tener. Tenemos también las mediciones que responden a las preguntas a cuánto es y qué predomina, o sea, cuánta superficie tengo, cuánto mide esto, qué tipo tengo, y se resuelven también teniendo en cuenta la referencia espacial de cada elemento de análisis. Aquí evolucionamos y complejizamos un poco más. Partimos con las consultas espaciales, que es algo puntual, que yo digo ya esto lo puedo ver acá en el mapa o lo puedo ver en el dato. Después pasamos al análisis topológico. En este caso es tomar un punto o una información del mapa y relacionar con, con otro elemento para poder dar respuesta a mi pregunta. Las mediciones tenemos que tomar en cuenta, en este caso, no solo el dato y no solo el entorno, sino que también la información que nos dan del entorno. Y por interacciones, que es como la aplicación más práctica, y que se resuelven resolver preguntas complejas a través de varias, y se usa a través de combinar o super de información. Pasando a las interacciones. Bueno, en las interacciones podemos tener transformaciones, que son en este caso de entrada para obtener una información específica o para adaptarlo a necesidades particulares. Yo tengo una información en un sistema de coordenadas, poder transformarla a otra. Si yo tengo, no sé, en una región y quiero solo la comuna, extraer solo la información de la comuna. Como indica ya, esto incluye cualquier tipo de cambios, ya sea en la geometría, en las coordenadas o en las variables. O sea, por ejemplo, tengo una capa de bosque, pero no están clasificadas, voy a agregar las especies, y así. Después tenemos los análisis de superficie, que son evaluación de las características de varias superficies, como la orientación, la pendiente y otros con la morfometría.
Y no se limita únicamente a la superficie terrestre, sino que puede aplicarse a matemática, y esto es lo que hablábamos de, oye, yéndonos ya a lo que es hidrología. ¿Cuánto mide este cauce? Media, ¿dónde está la divisoria de agua? ¿Cuánto es la superficie de la cuenca? Está en este caso relacionada y así. Y por último tenemos los análisis descriptivos. Es evaluar los datos espaciales para comprender sus propiedades estadísticas y patrones espaciales. En este caso es más que nada, a simplificarlo para que no suene tan complejo como se ve en el texto, es ver qué puedo hacer con ellos, qué cosas estadísticas o espaciales puedo hacer con ellos, y de esta forma yo los puedo entender mejor. Por ejemplo, el tema de o una capa de bosque. Por ejemplo, yo tengo una capa de bosque y análisis estadístico de cuál es la predominancia de los árboles. Puedo hacer también un análisis espacial de dónde se distribuye cada una de las especies, y eso me ayuda a entender la información que yo tengo. Y para obtener esa información, evidentemente, puede que necesite una capa de bosque, sino que quizás un tema de alguna capa de puntos referencia, alguna imagen satelital u otro. Entonces, todo lo que tiene que ver con permite transformar información, analizar la información, ya sea a nivel de superficie, características propias del elemento, y también análisis descriptivo. Cómo esta información me permite, en este caso, obtener propiedades de la información. ¿Qué otras, yéndonos más a cosas más complejas? Tenemos las inferencias, que son modelos de cambio y variación en el tiempo para comprender y predecir el comportamiento de variables geoespaciales. O sea, poder tomar una información espacial, después otra, quizás con diferentes fechas de información, y en función de eso poder entender o poder camino o hacia dónde va esto. Tenemos después la optimización, que es en utilizar los datos para tomar decisiones informadas y optimizar recursos. En este caso, oye, yo dispongo de 5.000 hectáreas y necesito plantar esta otra y dejar un espacio para bosque nativo. Según la distribución de la superficie, los caudales o la hidrografía del sector, las pendientes, ¿cuál sería como la mejor, o cómo podría optimizar ese terreno para sacar el mayor provecho? La modelización, que en este caso es crear modelos espaciales para representar, entender y analizar ambientales, y aquí entra lo que es el modelamiento de cuenca, que nosotros tomamos una cuenca en un sistema de información geográfica para poder obtener información de ella y para poder entender de una cuenca. Lo que les indicaba, los espacios de discusión, y aquí lo primero que vamos a comentar en unos 5 o 10 minutos, me gustaría que ustedes lo que les estoy planteando aquí, ¿qué tipo de análisis es? O sea, si es un análisis topológico o si es una medición. Recordar que la consulta espacial yo la puedo resolver, o yo necesito solamente consultar un elemento del mapa, ya sea o la información que el elemento me muestra. En análisis topológico, yo necesito el elemento que estoy consultando, estar atento, en este caso, que lo rodea, y por último la medición, aparte de cuando no solamente tengo que estar atento al entorno, sino que también a las propiedades o características de ese entorno. Entonces, yendo a la primera, una sencilla: ¿cómo es la posición actual al pavo restaurante más cercano? Ahora, yo estas preguntas las hago, son bien concretas, pero también porque cuando generalmente me invitan a hacer esto, hay algunas personas con las cuales nos tiramos tenemos algunas tallas internas, entonces salen algunas. Pero la primera, que es ¿cómo puedo llegar desde mi posición actual hasta el pub? ¿Cómo puedo ir de un punto A a un punto B? ¿Qué vendría siendo?
tres tipos de análisis que tenemos. Viendo la ubicación del punto más cercano. Ya. Caminando. No, pues Un análisis, profe, una estoy consulta haciendo un análisis espacial. Porque están. Ojo, ¿Qué consulta ubicación? espacial, No, Una medición. no, más bien Una topológico, un análisis topológico. exactamente. Información de mi punto, que es donde estoy ahora, pero necesito relacionarlo con el entorno. La información del entorno, el pavo restaurante más cercano, o sea, de ir de un punto A a un punto B, un análisis. Después, ¿qué tipo de suelo hay en mi parcela de recreación? Espacial. Exactamente. Espacial porque yo tengo mi parcela georreferenciada y simplemente la información que tengo dentro de ella. Después, esta es fácil. El bosque nativo tengo dentro de mi predio. Creo que lo hablé no sé cuántas veces. ¿Qué medición? Pues, si se está midiendo. Exactamente. Ahora, si ese dato está impreso, vamos a jugar con el depende. Porque si bien es una medición, o sea, puedo saber la superficie, yo ya tengo el dato de superficie y lo vuelvo a consultar para hacer eso una consulta espacial, porque es un dato, en este caso, de mi predio. No sé si me voy entendiendo. Si bien uno puede decir es esto otro, o es aquello, dependiendo de lo que podamos darle, podemos en este caso variar. Vamos con la siguiente. ¿Cuántos kilómetros mide el camino peatonal de acceso a mi? Profe, se corta cuando está hablando usted. Sí lo sé, por eso estoy hablando como bien, bien. Ya. Caso, repito, ¿cuántos kilómetros mide el acceso a la playa privada? Sí, un análisis de medición también. Sí, necesito obtener información. Y por último, ¿dónde se ubica la estatua del general Pizarro Tapia? Una consulta espacial. Espacial. Muy exactamente. Bien, bien. Esto, como ven, es una manera como fácil de saber. Y aquí había que irse un poco también al tema de la pregunta. Porque recuerden que el tipo de análisis, el tipo o respondía a ciertas preguntas. Y ahora igual otra cosa importante es que también dependiendo del contexto que podamos darle, podemos variar si es una medición. Pero generalmente se tiende a tener como... Ya, ahora me gustaría me pudiese dar un ejemplo de consulta espacial, un ejemplo de análisis y un ejemplo de medición. Con uno que me indique eso estaríamos bien. Los escucho. Bueno, en relación a la superficie, uno pudiera hacer una consulta espacial referida a cuántos predios tienen una superficie mayor a una determinada. Entonces, si bien se habla de una superficie, pero estamos haciendo una consulta referida a cuántos elementos tienen, cumplen con esa característica. Ya, eso sería más una consulta espacial, porque una consulta espacial es simplemente ver la información del dato.
O sea, ahora si todo este conjunto o esta superficie tiene ya como cada uno de los predios, claro que es una consulta, porque ahí te da como toda la información de cuánto es. Y también puede ser una medición, pues, porque no, en caso que no las tuviera, ya, alguien que me dé de análisis topológico. Profesor, por ejemplo, la topología es preguntarle al sistema dónde está ubicado, por ejemplo, Púa en el sistema y buscarlo nomás y me va a decir, está en tal parte, que es un pueblito que está al sur de Victoria, aquí en la Araucanía. Sí, puede ser puede ser un análisis topológico porque tú estás en este caso viendo un punto, estás consultando, pero la tienes que relacionar con el entorno. Quizás podría ser un análisis topológico si replanteamos la pregunta como ¿dónde queda? Porque ahí tú tienes que ver dónde estás ahora, que es tu punto de referencia o tu punto A, y estás consultando por el B. Entonces, es un ejemplo que pudiésemos llevar ahí. ¿Algún otro ejemplo de consulta espacial, análisis? Profe, y en lo topológico, por ejemplo, no sé, pues, la calidad de agua de un pozo o de un río. Eso vendría siendo porque tú tenías el dato, es simplemente que tú hagas clic en el pozo y te das información que esté relacionado con el entorno. Ahora, ¿cómo sería un análisis? Tú quisieras decir de dónde viene el agua de ese pozo, porque ahí ya tendría que empezar el entorno. Ok. Ya. Vamos a lo segundo. Hablamos hablamos de las interacciones. Recordemos que tenemos como interacciones la transformación, el análisis descriptivo, la inferencia, la optimización y la medición. Y aquí es un poco más complejo. Y tenemos también 5, por así decirlo, ejemplos. Lo primero, si yo quiero determinar la inclinación del terreno para una carretera. ¿Qué tipo de interacciones? Esta es fácil. ¿Es un análisis de superficie? Muy bien. Sí, porque yo lo que necesito es de esta superficie sacar la pendiente para poder planificar o dónde voy a construir mi carretera. El siguiente, que es establecer la ubicación de un nuevo hospital. Aquí Es un análisis de tengo respuestas posibles. ¿Cómo? ¿Dijiste análisis descriptivo? Sí. Podría No, ser optimización, más un que no. análisis de optimización, profesor, porque Sí, tiene es que una cumplir ciertas optimización. condiciones. Tiene que cumplir ciertas condiciones la ubicación. Exactamente, pero también puede ser un análisis de inferencia o una por una sencilla razón. Recuerden que la inferencia es deducir información en base a lo si imagínate que en este caso no cuento con todos los elementos espaciales óptimos, pero tengo que hacerlo. Entonces lo tengo que inferir de los datos que ya tengo y esos datos y yo los puedo combinar con otros y así puedo inferir dónde podría ir este hospital. Ya es bien rebuscado, pero sí puede ser. Pero sí, generar optimización porque tenemos que usar todos los recursos disponibles para poder un nuevo hospital. Ya, este también es fácil. Predecir cómo se en los próximos 50 años.
Es una modelación. Ojo con Descriptivo. con el que comienza la... ¿Perdón? Descriptivo. No, esa es una inferencia porque estoy proyectando algo. Es una inferencia. Exactamente. Muy bien. Es una inferencia. Es una proyectando cómo va a hacer algo. Y se diferencia en este caso de una modelación, porque las modelaciones pueden tener o no tener proyecciones. La proyección, claro, podemos también hacer que tú estás infiriendo algo, pero en general el rasgo, o como está planteada la pregunta, es, en este caso, que tú vas a tener que sacar una inferencia de la ciudad durante los próximos 50 años. Ya, después tenemos un mapa existente en zonas de riesgo de derrumbe. ¿Qué vendría siendo esto? Descriptivo. Muy bien. ¿Aló? Muy bien. ¿Sí? Ya, dijimos que era descriptivo. Al último, representar cómo los ríos cómo fluyen los ríos y cuerpos de agua en una cuenca. Modelación. Modelación. Sí, eso es modelación, porque yo necesito, en este caso, cómo o por dónde pasan estos ríos, por dónde están evacuando. Así que sí, es una modelación de datos. Misma dinámica anterior. ¿Hay alguien que quiera darme alguna de análisis de superficie, análisis descriptivo, inferencia, optimización o modelación? Si no, no importa, chicos. Si aquí estamos discutiendo. Si no se nos ocurre nada en el momento, no hay problema. Lo podemos y plantear quizás en alguno. Profesor, ahí, por ejemplo, bueno, se ocupa mucho el tema de la modelación respecto al avance y la propagación de los incendios forestales en base a ciertas variables. Y eso se aplica mucho en el combate hoy día. Entonces, por ejemplo, cómo va a avanzar el fuego en ciertas características, con cierto combustible, con cierta cantidad de temperatura y viento. ¿Entiendes? Y uno proyecta. Y esa es una modelación. Exactamente. Oye, y yo el ejemplo de los incendios. En este caso, claro, es una modelación, pero te la trato de que la hagamos diferente. El tema de los incendios, ¿cómo sería un análisis de inferencia? Porque sabemos que tenemos la modelación del incendio cuando cómo se va propagando en función de la información que tenemos. Pero ¿cómo sería si yo como un análisis de inferencia? O una interacción de inferencia. La inferencia en este caso con los incendios sería predecir dónde van a ocurrir los incendios. Que es diferente a una modelación, porque cuando ya tendría porque mira, aquí quiero esto porque la inferencia sería aquí predecir o cómo van a ocurrir los incendios, pero la modelación sería en función de los datos que yo ya tengo, en función del comportamiento preliminar de los incendios, más la información que tengo de la superficie y del entorno, puedo modelar o predecir, y con eso puedo generar un mapa, por ejemplo. Es una modelación, pero puede partir de una inferencia. Es lo mismo que ya he comunicado o indiqué anteriormente. O sea, si bien podemos estos aquellos, si le agregamos un componente más, si cambiamos un poco el contexto o modificamos
podemos perfectamente tener otro análisis de tipo. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Porque que el trabajo final va a estar muy relacionado con ustedes o con lo que se quiera plantear. Entonces, definir un contexto es muy base para poder ver qué cosa voy a hacer yo. ¿Ya? Muchas gracias por... Había alguien que me había preguntado, antes que se me olvide, qué era el tema de la transformación. Bueno, abarca dos tipos de interacciones. La primera es cambiar los datos espaciales de algún, valga la redundancia, de alguna información espacial. Si yo tengo esta información, me llega en un datum en una proyección PSAT 56 en WGS, hago la conversión, ahí estoy transformando los datos. En este caso, acotar la información. Por ejemplo, y ahí vuelvo al ejemplo de bosque de toda una región, pero yo necesito de una comuna. Entonces, ¿yo qué hago? Corto, la limito solo a la comuna y ahí yo ya transformé esa capa. No sé si te queda un ejemplo al que me preguntó transformación. Les pido disculpas porque no veo sus nombres. Sí, Escucho sus voces. Para ver una idea. Gracias. Ya. Gracias a ti. Ya. Pero ahora, pasando esto, nos podemos ir a lo siguiente. ¿Cuáles son las aplicaciones de hidrología? Bueno, tienen múltiples aplicaciones los SIG en hidrología, pero hay varias cosas que puede como asociar directamente o puede decir, mira, esto es gravitante. El primero, perdón, es identificar qué es lo que más se hace. O sea, yo tengo unos datos topográficos, tengo unos datos de elevación. Con esto yo puedo generar los límites de las cuencas hidrográficas, así como o sea, puedo analizar los límites de las cuencas y puedo entender qué tipo de cuenca es, hacia dónde irían hacia dónde desembocaría de esto, de este tipo de cobertura o tendría las variables que pudiesen ser de interés. También me sirve para analizar la distribución de cuenca y esto va relacionado con lo anterior, o sea, en este caso es saber cómo el agua se distribuye dentro de una cuenca y me permite identificar cuánto los ríos, los arroyos, cuál dirección tienen, dónde se acumulan, dónde desaguan. También en esto ya, esto es un poco más avanzado, pero también en algunos te permiten estimar el escurrimiento superficial, o sea, establecer la cantidad de agua que puede fluir en una precipitación, y esto es al involucrar mapas históricos o mapas dinámicos o información de precipitaciones. Tú puedes, todo lo que tiene que ver con el análisis estadístico hidrológico, tú puedes obtener en este caso, mira, para en esta cuenca se acumularía tanta agua o el caudal pudiese aumentar. Y de la mano con lo anterior, también para lo otro que se usa bastante es para proyectar el potencial. O sea, es poder decir, mira, dentro de esta cuenca, esta área es más proclive o más propensa, se inunde, sea afectada por una riada, puede que tenga zonas que en este caso, si bien no, cuando hay lluvias intermitentes, impacten y así. Y para finalizar ya con esta primera parte de los sistemas de información geográfica, les presento resumidamente cómo se hace el modelamiento de cuencas, porque eso es algo que también vamos a hacer acá. A grandes rasgos lo que hacemos es generar un Digital Elevation Model o modelo de elevación, que en este caso, ¿cómo me va a contribuir? Me va a ayudar a caracterizar la topografía. Después vamos en este caso a definir una red de caso, vamos a poder decir, mira, con la generación del modelo digital de terreno, yo puedo decir, los ríos fluyen de esta forma, se concentran o desembocan en tal parte, o son afluentes de este río en tal parte. Con eso establecer lo que son los flujos y las direcciones de agua sobre el terreno que estoy analizando.
la limitación de una cuenca, que es más que nada con la red de drenaje y el digital, uno en base a un punto específico, ya sea un punto de desagüe, alguna estación que me esté midiendo caudal, puede decir, mira, esta es la superficie que abarca esta cuenca y esto es lo que representaría, y aquí todos los arroyos y toda la geografía que hay dentro de la cuenca. Ya, chicos, considerando 50 minutos, queriendo hacer la pausa de 1 hora, vamos a tomarnos unos minutos, también entendiendo que salieron de una clase bastante compleja, entendió más de lo habitual, así que son 5 para la 1. Voy a cerrar el aula, cerrar esta clase, y voy a abrir otra. Vamos a ver ya lo que es la información espacial a las 1:05. La información espacial también es como 1 horita, un poco menos. Así que yo les sugiero que vayan, se refresquen, tomen un café, coman algo liviano, y nos vemos a las 1:05. Poca, profe. Ok, profe. Comer algo liviano. Vamos a segunda parte de este módulo. ¿Qué tiene que ver con la información espacial? ¿Hay alguien con micrófono encendido? Gracias. Ya. La información espacial es con lo que yo dije. Y en este caso, ¿en qué la puedo clasificar? La puedo clasificar o como un dato raster. ¿Qué es un dato vectorial? Es la información en forma de puntos, línea y polígono, y es lo que nosotros generalmente vemos en los archivos CAD y otros. Y los datos raster son la información en forma de cada imagen está compuesto por píxel, y cada píxel tiene un valor asociado a lo que es la imagen en sí. Ahora, la importancia del por qué existen diferentes datos tiene sus propias características y aplicaciones. En este caso, los datos vectoriales son como más idóneos para poder representar objetos y límites precisos. En este caso, un árbol, una cuenca, un río. Y los datos raster son más adecuados para representar continuos y variables. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con elevaciones de terreno, morfometría, y también distribución espacial y otro tipo de información. A la información espacial. Bueno, depende del autor. Te puede dar muchas características, pero a grandes rasgos podemos indicar que asociada a una ubicación específica en la superficie terrestre, y esa ubicación está determinada por su sistema de coordenadas, porque está ubicada dentro del espacio, o sea, tiene latitud, longitud y altura. Tienen atributos de información descriptiva que proporciona detalles sobre los elementos representados. O sea, aparte de ser un punto, polígono, línea o imagen, tiene información que yo puedo, son escalables, porque en este caso el conjunto de ellos me da una amplia gama de fenómenos, no solo geográficos, sino que también hasta sociales. Pueden tener, en este caso, una dimensión temporal a una fecha. Sobre todo, esto es importante de cobertura. Cuando yo tengo coberturas de suelo, coberturas de vegetación, una fecha que es en la cual yo hice el levantamiento. Y otros que también son dinámicos, más que nada porque pueden cambiar con el tiempo debido a factores naturales. Volviendo al ejemplo de una superficie boscosa, puede haber un cambio en el uso de suelo,
exista una deforestación para expandir un asentamiento humano. No sé, puede que el curso de un río, por ejemplo, las últimas intensas que en algunos casos, sobre todo en la alta montaña, pudieron haber cambiado la topografía y con ello los temas de erosión poder haber cambiado el flujo propio o la dirección propia del cauce. Y otra cosa es que también pueden tener adicional, ya que en este caso va relacionada al origen, o sea, de dónde es el autor, quién la hizo, fecha en que la hizo, la calidad de esto, sobre todo con las imágenes raster que son, por ejemplo, de 30 por 30 metros, 5 metros, y eso incide en este caso en el tipo de información que quiero o puedo hacer. La información espacial podemos identificar o clasificar en este caso de acuerdo a su naturaleza, en este caso naturaleza física o cultural. La naturaleza física es la información que aporta información sobre el entorno físico, por ejemplo, un árbol, un bosque, un río. ¿Quién está con micrófono abierto? Andrés. Y lo otro es su naturaleza cultural, que es la información que está relacionada a los elementos creados por el hombre. O sea, aquí tenemos casa, las ciudades, las obras de conservación de suelos. Y también los podemos identificar por su fuente, o sea, una fuente primaria o secundaria. Es que nosotros recolectamos o levantamos el dato directamente, y la secundaria es que los datos que generamos o son recolectados ya son a partir de información existente. Ahora, la información espacial, ¿por qué es importante para el modelamiento y el análisis de las cosas? Primero porque, tal como ya lo vimos en la parte anterior, proporciona información precisos de cuencas hidrográficas y también nos ayudan a comprender y simular el comportamiento de una cuenca. Como ustedes pueden apreciar ahí en la imagen, esta imagen me gusta mucho. Ahí se ve la cuenca delimitada con el flujo, en este caso, de flujo y dirección de los... También su punto de desagüe y cómo es el entorno donde se desarrolla esta cuenca. En cuanto también a la información espacial, ¿qué considera básica para poder modelar o analizar cuencas? Bueno, primero tenemos todo lo que tiene que ver con la geometría de la cuenca. Y acá tenemos dos, que son el límite de la cuenca y el punto de desagüe. La cuenca es un polígono vectorial, en este caso es de naturaleza, representa un fenómeno natural y es de fuente primaria. Dependiendo, puede ser fuente primaria si esto ya existe, por ejemplo, si yo bajo la base A, o bajo otras que pueden haber en la comisión, en la biblioteca, que ya están como las cuencas indicadas, o puede ser la hago a partir de un modelamiento de cuenca. Y el punto de desagüe es vectorial, es de naturaleza física también, porque me señala el punto natural, que en este caso es donde desemboca o donde el río o que yo estoy estudiando del otro, y también una fuente primaria porque yo la puedo levantar desde el terreno. Tenemos también la topografía de la cuenca, que aquí ya entra el modelo de elevación, que en este caso el DEM, que es un raster, o sea, una imagen, también es de naturaleza física, en este caso el entorno, el terreno propiamente tal, y una fuente secundaria, porque a partir de curvas de nivel o de imágenes satelitales. O sea, el DEM no es que yo obtenga directamente, sino que yo lo tengo que generar. Después, agua y la red de drenaje de la cuenca, que en este caso el curso de agua son las líneas, que también son físicas porque me representan en este caso el fenómeno, que es la dirección y por así decirlo, el tamaño y
también es una fuente secundaria porque hay ciertos cursos de agua que uno los puede obtener levantando información en terreno, pero desde información cartográfica levantada anteriormente o a través de imágenes satelitales. Si bien esto no es basal, sí es importante uno levanta o modela una cuenca. Tenemos dos que son la cobertura vegetal, que en este caso ambos son raster o polígonos digitales, son de naturaleza física, primarios porque generalmente corresponden a levantamientos propios que se han hecho en el terreno. Para entenderlo un poco más, bueno, acá podemos ver una cuenca modelada de un DEM, y en este caso se puede identificar que el modelo de elevación digital, el límite de la cuenca me establece la forma de la cuenca, y podría así decirlo, el tamaño también de la cuenca. Podemos ir y el cauce principal, que eso me permite saber por dónde se concentra el agua, y tenemos en este caso el punto de desagüe, que es donde esta cuenca, y en este caso esta cuenca sería un tributario del ver ahí. Ahora, escuela, ya sobre todo en este tema de cuando uno hace análisis o cruzamiento, ¿qué problemas comunes uno puede encontrar? Mira, un problema, el primero es la calidad de los datos, o sea, a veces el dato viene, no se dice error, o bien hubo un error en el muestreo cuando se levantó. Los datos que te entregan no son precisos, o sea, o el tema de la precisión de los datos también ocurre cuando se hacen transformaciones cuando yo paso de una proyección, por ejemplo, PESAT 56, 84, si bien te genera la conversión geográfica, a veces con el nivel de igual hay un desfase, hay algo que no te cuadra, andar para otro lado. ¿Y qué pasa con esto, con la calidad de los datos? Es que me pueden afectar la variabilidad en el momento de modelar cuenca. ¿Y dónde se ve esto? El punto más importante es cuando yo quiero delimitar una cuenca, porque después cuando veamos la delimitación de cuenca, ya yo creo que es la siguiente, modelemos una cuenca, ahí vamos a ver que las cuencas de un modelo de elevación digital del terreno se construyen a partir de un punto que va mal hecho, no te va a tomar el río, no te va a generar una cuenca, te va a tomar un píxel. Otra cosa de los errores de muestreo con las masas, con los bosques y en este caso también con los suelos. Por ejemplo, tú me dijiste que este pedazo era de bosque nativo, pero en realidad me cambio un poco después si yo quiero hacer el análisis. Y tal como indicaba acá, los son levantamientos topográficos, la información que yo recojo terreno, y desviación en la georreferenciación. Esto también ocurre con el tema de las imágenes, detalle, pero no lo vamos a hacer. Así que a grandes rasgos, cuando se toma una imagen de un dron o de un, en este caso, siempre la parte central de la imagen es como la que está, o es la que mejor fideliza lo que tú ves, y a medida que tú te expandes hacia los bordes, entonces existen elementos y herramientas para corregir las imágenes y ya no queda tan bien hecho. Y eso también te puede generar en este caso que puedas algún error, sobre todo en la calidad de los datos. Ahora, ¿cómo se soluciona eso o cuáles son las cosas que se... Bueno, primero hay que verificar y corregir los errores antes de poder digitalizar la información o usar técnicas de interpolación. ¿Cuál es el otro problema? Es la incompatibilidad. O sea, cuando yo hago un análisis necesito mucha información y esta información diferentes fuentes y estar en diferentes formatos. Entonces, ¿qué me genera? Que se pueda haber una integración y el análisis de estos datos. Y a veces me genera que no exista coherencia en los datos que yo estoy presentando. Por ejemplo, acá en este caso, el mejor ejemplo es
cuando yo superpongo capas con sistemas de coordenadas distintos. En este caso, si bien yo hago las proyecciones, pasa lo que les indiqué anteriormente, puede que esa proyección no quede bien, no coincida, sobre todo cuando uno hace unas cuencas y vienen en proyectos, generalmente los límites a veces no quedan cuadrados, problemas al momento de hacer mediciones. Y lo otro, la incompatibilidad ya se da muy poco, pero antiguamente, sobre todo con los sistemas de información geográfica, también y era como mucho deseo convertirlo a otro tipo de información. Ahora no, ahora es prácticamente así. ¿Cómo se soluciona? Bueno, también aquí es revisar la información inicial empezando a tratar, en este caso, para generar las conversiones y reproyecciones, en este caso, correspondientes. O sea, poder decir, mira, este viene en tal datum, este viene en tal proyección, bajar en esta, ya. Este es el que yo convierto hacia este otro, y toda la información que llegue después, oye, ya, estoy reproyectando un polígono en el borde. Ya, esto lo rearmo o lo modifico en función de una imagen rectificada o a través de información base que yo tengo. En este caso, no sé, pues del polígono en el cual no tuve que de un datum a otro. Y otro problema común es la falta. Y eso es como de los más comunes. En ocasiones hay áreas donde la información es inexistente. Ya ustedes pueden comprender que, por ejemplo, el bosque o al levantar un uso de suelo, una cuenca o levantar un espacio geográfico grande demanda mucho tiempo, muchos recursos. Entonces, realmente se hacen estimaciones y dicen, mira, de aquí para acá es esto, o de este límite hacia arriba no se ha investigado porque en verdad no existe relevante, porque no lo necesitamos, o porque se puede inferir, o simplemente no me dieron. Y aquí está claro el ejemplo, la falta de datos de elevación en áreas montañosas y los datos ausentes sobre características específicas del pasa. Por ejemplo, tengo un polígono vectorial de cobertura y hay algunos sectores que no están clasificados, por ejemplo. Es como, oye, ¿y esto a qué pertenece? Y ahora, ¿cómo se soluciona? Bueno, se usan técnicas de extrapolación y en este caso se complementan los datos con... Y por último, tenemos las limitaciones generales, en este caso de que son 3, que es la resolución, la temporalidad y la complejidad. La resolución habla precisamente de más que nada de la información raster y que en algunos casos la resolución, o sea, que hay detalles finos que no pueden ser capturados en el conjunto de datos y me limitan los análisis. O sea, yo dependiendo, por ejemplo, si yo tengo una imagen raster de 50 por 50 metros el píxel, de un metro, voy a poder generar análisis de datos o voy a poder llegar a un mayor utilizando la que es del píxel de 1 por 1 metro. Porque 50 por 50 metros, toda la información me la agrupa y me la convierte en un único píxel, perdiendo calidad. También tenemos la temporalidad, que algunos reflejan los cambios recientes en el entorno. Y esto pasa bastante en las coberturas y los usos de suelo. Hay información de CONAF que uno usa que es del 2016, por ejemplo, a 2023, si bien no han pasado muchos años, pero quizás en algunas cuencas o en algunos lugares, no sé, cambios en el uso de suelo, de plantación o deforestación, no sé, pudo ocurrir, no sé, un derrumbe en un bosque y ahora eso, un área desprovista de vegetación y así. Y por último, la complejidad, que en este caso es que hay características propias del que son difíciles de representar con precisión en los datos espaciales y también va asociado a la resolución. Hay cosas que derechamente con los recursos o con las limitaciones que uno puede tener información o al momento de adquirir la información simplemente no lo puede. Vuelta a conversar un poco. En este caso, y volviendo a lo anterior,
Me refiero a la dinámica. Aquí lo que vamos a hacer es qué tipo de información es esta y qué problemas o limitaciones podemos encontrar. ¿Ya? Recordar que los tipos de información que tenemos son de naturaleza que tenemos de esta información puede ser física o cultural, o sea, física que hace relación al entorno natural y cultural que hace, en este caso, relación a lo que es y fuente, o sea, primaria y secundaria. O sea, si yo lo levanto en terreno o yo requiero en este caso levantar a partir de información que ya existe. Vámonos al primero, las estaciones meteorológicas. ¿Quién se atreve? Ya voy a, en vista de La la... estación meteorológica es información vector. Muy bien. Es un punto. ¿Qué naturaleza tendría? ¿Sería física o cultural? Física. No, es cultural porque es algo hecho por el hombre. Es algo que no está en la naturaleza. Okay. Sí. Lo pensé desde otra... ¿Sería primaria o secundaria? Sí, no, tranquilo. ¿Y la secundaria? Perfecto, porque es información que yo levanto directamente. Vámonos a la red de drenaje. ¿Quién se atreve? Vectorial. Sí, es un vector. ¿Qué tipo de vector es? ¿Punto, línea o polígono? Línea. Bien. ¿Cuál sería la de esta Física. información? Física. Primaria. Nos dijimos, acuérdate que en el habíamos puesto, cuando estábamos hablando de la información de las cuencas, dijimos que era secundaria. Ya. En este caso, la red de drenaje implica todos los caudales y eso, estimarlo con levantando en terreno con información primaria es bastante complejo. Entonces, de elevación de terreno, el límite de la cuenca, el punto de desagüe, y con eso tú puedes sacar la dirección, en este caso, de las corrientes. Muchas gracias. Vamos. Se cortó la... ¿Qué es? Se cortó, profe. ¿Cuál? Un vector o las masas boscosas. ¿Es un vector o un raster? Un raster, ¿no? Puede ser representado a través de imágenes y a través de polígonos. ¿Ya? La naturaleza de esta información. Física. Sí, muy bien. ¿Y la fuente? Información de las masas boscosas. ¿Secundaria, profe? La puedo obtener de dos formas. Puedo ir y darme el trabajo geográfica pequeña, una unidad territorial pequeña, de medir todo y levantar todo. Sería como una fuente primaria, o secundaria porque yo la puedo obtener a partir de las propias imágenes o de los propios. ¿Ya? Nuevamente, el tema de los contextos, depende. ¿Profesor? Áreas urbanas. Sí. Sí, con respecto a las masas boscosas, bueno, igual a veces se habla de bosque cuando son plantaciones. Entonces, en ese caso sería de la naturaleza cultural. Oye, buena pregunta. Yo me atrevo a decir que en este caso es naturaleza física. Esto es algo del hombre, por así decirlo. El hombre solo no es algo que haya sido construido por el hombre propiamente tal, sino que es algo que está puesto ahí por el hombre.
¿ya? Igual aunque hay una delgada línea, para eso igual con una buena justificación podría ser. Al menos yo lo veo así. Volviendo a las áreas urbanas. De nada. Las áreas urbanas es lo mismo que hacer la similitud con las masas boscosas, ¿cierto? O sea, podemos tenerlas como imágenes, podemos, ¿no? Pero en este caso cambiaría la naturaleza. O sea, en este caso, las ciudades o las áreas urbanas son obra y gracia del... Y la fuente en este caso también podría ser primaria o secundaria. O sea, si yo tengo la puedo plantar perfectamente, o si es un área urbana mayor a través de una imagen, o a través de algún levantamiento. ¿Ya? Vamos con una facilita, las curvas de nivel. Eso es vectorial. Vectorial. Sí, pero es punto, línea, polígono. Línea. Bien. Bien. ¿Sería física o cultural? Física. Sí, porque estoy representando... Aquí sería como lo mismo en la plantación, pues si viene levantado o impuesto por el hombre, representa algo de la naturaleza. ¿Cuáles son las curvas de nivel? Hago un levantamiento topográfico o bien lo puedo hacer a través de, por ejemplo, con la tecnología LiDAR y hay otras de drones, pero yo levanto esa información desde el propio terreno. Imagen satelital, que esta es como la más obvia. Obviamente, ¿qué tipo de información? Una imagen satelital. Raster. Bien, ¿y es física o cultural? Cultural. Es física porque te toma la información del entorno. ¿Sí? ¿Es primaria o secundaria? Yo diría que es secundaria. Es primaria porque la imagen satelital tú la tomas directamente desde el terreno. Ya cuando tú obtienes información de la imagen satelital, como las áreas urbanas, los bosques, podría decir que es secundario. Pero antes de esa imagen satelital no hay nada. Entonces, Ya le he apuntado 3 de nuevo. sí, no, me encanta que participen y no se preocupen. Si mira, como bien uno tiene planificado o contextualiza, antes sale una opinión diferente que esté bien justificada y uno soy bastante dúctil al tema de poder y eso es normal. Y por eso les decía que a mí me encanta el tema de, más que, me encanta el tema de generar espacio de discusión, espacio de conversación. Porque o sea, en este caso quien dicta el curso no es que lo sepa todo. La persona que te dicta un curso o te hace una clase sea como que hace que lo haga correcto. Eso es parte del aprendizaje bidireccional que... Y ahora tenemos un par de análisis de casos y yo creo que con esto ya finalizamos. Dejarles la clase en 90 minutos más o menos, un poquito más ya. Mi idea era llegar hasta el modelamiento de cuencas hoy día, pero como es algo denso, han tenido igual en este caso una clase que se les extendió bastante, han tenido poco generar un esparcimiento o hacer ese cambio de aire para poder estos momentos de concentraciones que vamos a ver estos análisis, que los cuales los vamos a discutir juntos. Después les voy a mostrar
modelación de cuenca y lo que va a ser el trabajo final, ¿ya? Vamos manos a la obra. Tenemos el primer caso en donde yo lo que quiero hacer es un análisis comparativo de boscosas de una cuenca de 150 kilómetros cuadrados. Y para ello dispongo de dos capas vectoriales. La primera es en este caso, de la década del 70 y está en la 56. Y dentro de este polígono de superficie boscosa, la cuenca la tengo clasificada con 5 tipos de bosque, por así decirlo, 5 cosas diferentes. Y también tengo la segunda imagen, el segundo conjunto de polígonos, o el segundo polígono vectorial, es una imagen ya posterior. No he podido establecer su fecha, pero sí sé que está en WGS 84 y que las clasificaciones son 8. Entonces vamos a discutir las preguntas que están acá. ¿Cuáles serían los problemas para comenzar con el análisis? O sea, ¿cuál sería como los primeros o a los problemas a los cuales yo me vería enfrentado? Primero, No el escucho. sistema de coordenadas no corresponde. Lo que significa que tendríamos que hacer una transformación, ¿cierto? Convertir, en este caso, tendríamos que convertir una prueba. ¿Ya? ¿Cuál otro problema tendríamos? La Uno fecha tenemos de obtención de datos. La fecha quizás puede ser una variable. Datos. La cantidad de datos. No entraría la... Sí, yo creo que, mira, no sé si lo vería tanto como un problema, porque hay análisis comparativos de cómo ha cambiado la masa boscosa, o sea, tienes que tener un antes y un después, en donde sí puedo compartir, puede haber un valor intermedio, o sea, tenemos los 70 y después, en este caso, el 2015, 50 años, entonces, quizás vamos a encontrar diferencias en la masa boscosa representativo, porque no sabemos cómo ha pasado o qué pasó entre medio. Conseguirse alguna información que esté dentro de esos años, ojalá, no sé, pues principios de los 2000. Y en el tema de la clasificación, claro, porque un polígono yo lo tengo con tipos de clasificaciones y el otro con 8 tipos. ¿Ya? Podemos fino, pero con esas 3 me basta y me sobra. Entonces, de estas 3, yo les pregunto, ¿cuál sería la más relevante? ¿Cuál de estos problemas sería el más relevante? Tenemos que los polígonos están en diferente proyección, por tanto tengo que transformar uno en otro. Un polígono o uno cuenta con 5 tipos de clasificaciones, el otro con 8. Que si bien estoy haciendo un análisis comparativo, siento que me falta como un dato. ¿Cuál sería como el más relevante? ¿La resolución, quizá? No, nada que ver. No, estamos hablando de información vectorial, no es raster. Son polígonos digitales. Polígonos vectoriales. Profesor, No, ¿sí? que yo creo que para empezar habría que llevar al mismo datum los datos. Sí, sí, por eso te indica, claro, pero problema identificado, ¿cuál crees tú que es el más relevante de los 3? Por lo que me estás diciendo, que tenemos que llevarlo de uno a otro, ese sería como el problema más relevante. Profe, pero para poder un poco entenderlo no. mejor quizás, disculpe, profe, el tema de las clasificaciones, ¿aquí se podría, digamos, o cómo se podrían diferenciar, digamos, que uno tenga 5 y el otro 8? ¿Cuáles serían estas clasificaciones? Ah, ya, perfecto, entro en ese detalle. Por ejemplo, tengo este vector con masas boscosas y tengo clasificado, no sé, pues en nativo, en mixto, plantación, no sé, estepandina y quizá vegetación de ribera, por ejemplo. El otro, aparte de esos 5, no sé, pues tanto el bosque nativo como te los divido, o el nativo te lo divido. Por ejemplo, tengo el nativo, no sé, bosque gualo, roble gualo, valdiviano, esclerófilo. A eso me refiero con la clasificación. Perfecto. O sea, en el fondo es un poco más preciso nada más, entonces la más vigente, ¿no?
Sí, como que tiene más categorías en las cuales yo pude clasificar la información de masa boscosa en realidad, más que bosque. Ok. En este caso, profesor, de 8 sería conveniente pasar a 5 porque se pueden agrupar. Y la otra con 5 habría que Pero, empezar a averiguar a qué corresponde. claro. Sí, no nos adelantemos a la segunda pregunta, todavía estamos con la primera, pero sí, por ahí. No es que teníamos 3 problemas que habíamos identificado. Su compañera indicó que el más relevante era que tenemos los polígonos en diferentes proyecciones. ¿Ustedes piensan que el tema de la clasificación es más importante o el tema de que existe un intermedio o un valor intermedio o un polígono intermedio entre ese periodo de tiempo es lo más relevante? Yo creo que el tema de la proyección, o sea, del datum, del sistema. ¿Ya? No, yo creo que son las clasificaciones. Tiene que ser el mismo tipo de clasificación en ambos tiempos para poder hacer una comparación de cómo ha cambiado la masa boscosa. ¿Y si les dijera que antes que el otro? No me entendí. O sea, lo que pasa es que los datos igual se pueden cambiar hay páginas donde uno pone uno y, o sea, ponerlo en el mismo datum los datos que se tienen. Eso es más o menos fácil. Pero la clasificación, hay que ver Yo cómo se creo hace que y qué vale. sí, la diferencia en el tiempo también. Son muchos. No sé, pero me suena eso, o sea, no me hacer una comparación entre el 70 y el 2015. Es que eso nos permite comparar una situación de cómo fue variando en el tiempo también, pues como un motivo de análisis también. Uno puede Lo decir es que me falta información desde el 70 al 2015. Yo creo que igual hay que, por lo que dijo un compañero, ahí hay que diferenciar quizás cuál es el problema ahí, porque pasar de una proyección a otra en los software es re fácil, pero si no se hace, genera un problema en la interpretación o en la generación de la información que andamos buscando. Sí, yo como les indicaba, y esto también es como para que nos vayamos entendiendo, más relevante va a depender mucho de la persona que esté tomando. ¿Por qué? Porque si la persona es, por ejemplo, alguien que sabe en este caso, por así decirlo, naturaleza, suelo, bosque, va a encontrar más complicado o más relevante lo que es de su caso es que, oye, como una tiene 5, como tiene otro. Alguien más sustancias, por ejemplo, diría, oye, si bien aquí hubo un cambio entre las dos, falta ese valor intermedio que me pudiese dar como la razón del por qué existe este cambio. No sé, técnico más cuadrado y te diga, mira, no, en realidad lo importante es información base que sea homogénea. Entonces, aquí no hay cuál es más relevante, porque eso es lo que yo quiero darles a entender también con esto que después vamos a tener y con los siguientes que podamos tener, que todos somos un conjunto de personas diferentes, con habilidades diferentes, perspectivas diferentes, formas de acción diferentes. Entonces, es muy subjetivo y va a depender, por eso le digo, va a depender mucho de abordando. Por eso es bueno que cuando uno hace estos tipos de análisis, pueda en este caso consultarlo con otras personas, de otras especies, de otras formas de acción y de ahí ir puliendo. Ahora, los problemas también identificados, pero mucho de la perspectiva de cada quien. ¿Ya? Eso es lo que quiero que entiendan. Y eso no tiene nada de malo. No hay ninguna perspectiva mejor que otra. Por ejemplo, en mi caso, relevante, para mí el más relevante sería el tema de las clasificaciones. Pero en realidad esa es mi opinión. Porque en mi especialidad accionar y en las
cosas que yo hago de investigación y de proyectos es como lo que estoy relacionado. Pero eso no quiere decir que lo que yo considere relevante. Por eso es importante hacer las consultas y los espacios, sobre todo los espacios de discusión. Yéndonos ya a la clasificación, abajo esta pregunta está relacionada con eso y era, ¿qué clasificación usaría y por qué? Y alguien ahí dijo, usaríamos la de 5 porque es más fácil que los 8 tipos de clasificaciones podamos convertirlas en 5, de los 5 poderlas convertir en 8. ¿Y esto por qué? Porque recuerden que el 5 tipo es la más antigua, o sea, hay información que yo no puedo corroborar en el terreno. Entonces, bien ahí el que me dio esa respuesta. Y no sé cuánto nos queda, pero vamos al ejercicio. Este es un poco más práctico y lo podemos resolver en menos tiempo. Que este es el caso. Tenemos 2 imágenes raster en el mismo sistema. No tenemos el problema anterior, pero tienen diferente resolución. La primera imagen tiene una resolución de 30 por 30 metros y la segunda una resolución de 10 por 10 metros. Pero cuando yo estoy haciendo los modelos de evasión del terreno que se hacen a partir de los rastros, la red, en este caso hídrica, que yo puedo observar, es diferente. O sea, en otras palabras, ambos rasters tienen diferente resolución, pero al momento de generar a través del modelo de elevación digital, o red de drenaje es diferente. Ese es el problema. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles serían las posibles causas de que este segundo DEM presente una red de sé que está un poco complejo, pero aquí, como les digo, esto es un espacio de discusión. No... Obviamente la segunda imagen tiene una resolución mayor, por lo tanto alcanza a captar con más detalle la superficie. Es opción. Y la segunda opción podría ser lo contrario. Que a esta imagen existan más espacios vacíos o con valores atípicos que me generarían en este caso un valor muy alto o muy bajo, lo cual me distorsionaría la ¿sí? Aquí está, era lo que tú indicabas, junto estoy indicando. O sea, entre los dos pudimos construir la respuesta. O sea, podéis tener 2 causas. La primera es diferente porque en este caso el DEM o el modelo elevado de la segunda cuenca, o sea, usando la segundo raster es más, por tanto puede que tengas más detalles de la red de drenaje. Pero por el caso sea diferente porque puede que al tener mayor detalle puede que existan mayores cantidades típicos que me distorsionen esa información, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la solución a ese problema en específico? Estos problemas que estamos planteando de la discrepancia en la red de cuenca. Perdón, en la red de drenaje. Vámonos al primer caso. En el primer caso tenemos, o sea, la primera respuesta es que con solución tenemos mayor precisión al momento de generar la red de drenaje. Entonces, en este caso, lo que podríamos hacer sería esta imagen, o este polígono, o estos polígonos en realidad, con lo que nos ofrece alguna imagen satelital, por ejemplo. Poner la cuenca ahí, poner los y ver ahí, mira, efectivamente, este es el curso, estos son los cursos, o en su defecto, también de decir, mira, ¿sabes qué? Y discrepa. Entonces, en esta zona precisamente donde se generan estas discrepancias, revisemos estos valores atípicos. Y si yo tengo valores atípicos,
usar de estas técnicas de corrección o de interpolación. Y ya con eso yo como corregir esos valores que me distorsionan la información y ya con eso pudiese obtener una más fiel o fidedigna al terreno. Aparte de que una mayor resolución nos permitiría generar un drenaje mejor, ¿en qué más puede incidir que tengamos un raster más preciso versus uno menos, o uno con mayor resolución versus uno con menor resolución? Los escucho. Ya. En el cálculo de las áreas, por ejemplo. Sí, puede incidir en el cálculo de la superficie, también La identificación de en los elementos. límites de una cuenca. La identificación de los elementos. No, ¿No? sí y no. Sí, sí las imágenes de referencia y no si usamos el DEM, porque el DEM es un modelo de elevación digital, o sea, más que ver bosques, ver ciudades o ver cosas que hay ahí es relacionados a terreno. Si es así, sí. Ya, y otro se les puede ocurrir, y ya dijimos, los límites de las cuencas, la información lógica que podemos ver ahí, pero ¿habría un tercero? ¿Habría algo más? Habría un tercero, pero es igual un poco rebuscado, que podría ser relacionado a una mayor al momento de obtener todo lo que es la información morfométrica de la... No la información del terreno, sino que la información en este caso, el largo del cauce principal, la pendiente media de la cuenca y ese tipo. Por lo que tengo entendido, ya los han visto en talleres anteriores. Ya. Chicos, yo tenía pensado presentarles por lo menos las bases de los modelamientos de una cuenca hidrográfica. Quiero y esto yo creo que ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, si bien mostramos teníamos como 3 patitas importantes al momento de levantar o modelar una cuenca, en realidad, ¿ya? Lo primero es que tenemos que tener un marco de referencia, o sea, donde definimos el sistema, vamos a levantar la cuenca y donde hacemos una revisión y transformación de esta información base antes de a modelar la cuenca. Después generamos el modelo digital de elevación y esto a través de interpolación de curvas de nivel o directamente desde un DEM que ya existe. Después aquí tenemos que hacer el recorte al área de interés, o sea, acotar el DEM. Las imágenes a veces vienen distorsionadas, hay que corregirlas, hay que traspasarlas. Otras veces una imagen raster, una cuenca me ocupa 3 imágenes, entonces tengo que hacer. Y corregir el DEM, porque también viene todo el tema de los datos atípicos, a lo que hablamos recién, que puede que exista un valor que se escape, que después me genere una... Ya después de eso definimos la red de drenaje, que en este caso se obtiene de acumulación, o sea, hacia dónde fluye, y el otro fluye estos caudales. Después viene propiamente tal, donde se establece el punto de evacuación, el punto de desagüe o el punto de interés. Se obtiene en este caso el raster de la cuenca y después ese raster se convierte en un polígono. ¿Por qué? Porque el raster son píxeles, entonces para que no se vea la imagen o con bordes muy esquinados, se hacen una suavización. Y tenemos la simulación de procesos, por donde tenemos la caracterización de las cuencas, propiamente tal, los factores morfológicos,
tipo de factor, y también podemos hacer análisis de escorrentía superficial y balance. La extensión del curso y lo que se les viene después, nosotros vamos a llegar hasta la caracterización de cuenca. ¿Ya? En eso nosotros vamos a llegar hasta acá. Bueno, eso era lo que les quería mostrar, esto era algo que íbamos a hacer. Y me gustaría ir acá al último manos a la obra, que guarda relación con el trabajo que ustedes van a presentar para que yo les evalúe el curso. Y por eso es que era importante ver el tema de la operación de los SIG, de la información, del tipo de información. ¿Qué me van a hacer? Entonces las vamos a pasar nosotros. Les vamos a pasar 3 cuencas que estén cercanas, que ya van a estar delimitadas. Y en este caso, con toda la información rastrero vectorial. Y además le vamos a pasar información sobre vegetación, precipitación, suelo, área y carreteras, en este caso, de la zona. Y lo que ustedes tienen que hacer, esto lo vamos a ver también en la siguiente clase, porque en la siguiente clase vamos a tratar de modelar una cuenca, vamos a tratar de hacer otros análisis, siguen directo, pero indicar, ya, entonces los dejo para la próxima semana y lo pueden hacer sin ningún problema, de cuántas personas los grupos, ya máximo del curso unos 4 o 5 máximo, y en este ustedes me van a tener que, ya para la próxima semana, tener claro qué tipo. La próxima semana igual les voy a dar más información y vamos a tener como algo más un momento para que lo piensen. ¿Qué tipo de estudio de análisis les gustaría realizar? ¿Por qué? O sea, en realidad, ¿por qué lo quieren hacer? ¿Qué problemas les gustaría resolver? ¿Y qué acciones van a desarrollar para hacer ese análisis? Y lo de las acciones lo podemos ver ahí cómo se hace el corte de polígono, el modelamiento de cuenca y otro tipo de cosas. ¿Qué van a hacer en concreto? ¿Ya? Ya viendo que ya llevamos 100 minutos de clase, que ya es hora de que dejemos la sesión hasta acá. Le atención porque veo que se desconectaron muy pocos. Les agradezco también tanto a través del chat, porque lo estuve leyendo, como de salir a hablar. Como les digo, a mí me gusta hacer las clases de manera diferente. En realidad, como les digo, y evaluar. Me gusta más que podamos conversar, compartir, discutir y concentrar. Así que ya nos veríamos en una siguiente clase. Hoy tengo una mano levantada. Raúl. Sí, una consulta. Este caso, esta tarea, ¿es como así genérica como la hicimos o utilizamos QGIS así con datos que nos entrega? Vamos a utilizar QGIS. Toda esta información se la vamos a entregar en QGIS. Pero, mira, la próxima clase... ¿Ya? ¿Ah? No, eso, como la para próxima tener... semana... Uh-huh. Mira, para la próxima semana vamos a trabajar con QGIS. Vamos a hacer esto vamos a hacer, bueno, el tema un poco de corte de polígono y extracción de información, eso lo voy a hacer yo simulando, pero obviamente la información se la voy a pasar a ustedes también. ¿Quieren ir haciéndolo en simultáneo conmigo? Perfecto. De todas formas, pues vamos a trabajar netamente en este estudio que ustedes quieran hacerlo. Quien esté solo, quiera hacerlo solo, quiera hacerlo en grupo. Vamos a definir bien los temas y vamos a dar una pequeña retroalimentación de lo que hacer y cómo lo podríamos hacer. Ahora, ¿cuál es la idea? Que esto tampoco se convierta en una súper sencillo, o sea, que respondamos estas 3 preguntas. Sí, profe, nada más. Y sí, lo que pasa que es yo que les sabe que tengo, ¿sí? Profe, lo que pasa es que se escucha la mitad de lo que usted dice, porque está muy entrecortado, entonces si nos pudiera enviar en un correo algo más explicado sería bueno porque le escuchamos la mitad. Bueno, sí, Porque pero como les digo, esto lo vamos a ver la próxima semana.
vamos a ver bien. Ahora en estos momentos yo necesito que ustedes piensen, ¿qué les gustaría hacer? ¿Qué les gustaría analizar? Ahora, yo les coloqué esto que está aquí porque para darles un contexto también, o sea, esto lo que les estamos ofreciendo acá es información que las podemos pasar. ¿Ya? Y como les digo, la próxima vamos a modelar en vivo una cuenca donde yo espero que el computador y la información no me juegue una mala pasada. Bueno, y si no, trataremos de resolverla sobre la marcha. Y nos vamos a centrar en esto. Como les digo, a mí me gustan las aplicaciones más prácticas, algo más de discusión, de consenso. En este caso, exponer y evaluar. ¿Ya? Bueno, eso. Yo les voy a por correo. Aquí voy a pedirle al admin que me facilite sus correos o yo en esta presentación, lo que vimos y ahí como que puedan estar más claros. Yo también me comprometo para la próxima clase tener por lo menos un sistema donde quizás se pueda escuchar mejor. ¿Ya? Eso. No sé si alguien tiene más dudas o consultas para ya ir cerrando. Profesor, lo que pasa es que se me había comunicado que esta era la última clase de telemática. Ahora como quedaron temas pendientes, yo no sé. Ya, a mí me dijeron, porque a mí me invitaron esta parte pequeña, a mí me dijeron que hiciera 2 módulos de unas 2 horas cada uno más teórico. Ya, yo creo que convérselo bien convérselo con las personas que corresponden. Como les digo, me hubiese fíjate algo para 2 horas, lo hacemos de una manera diferente, ya, pero se me dio esa instrucción. Yo tengo que, yo por lo menos, en función de esa instrucción. Entonces yo les sugiero que lo consulten, ¿ya? Para ver. Profe, pero entonces en lo concreto la próxima clase es remota. ¿Usted no está en la región? No, es remota. Lamentablemente no. Según el programa presencial. Sí, es que al parecer nos desfasamos una semana en el programa por las fiestas patrias. Al parecer la clase del 27 de septiembre no sé Pero es que resulta que no concuerdan las clases online con las clases presenciales. Bueno, hoy día a la tarde Por eso, vamos a tener una reunión y ahí verás. Sí, yo creo que tendríamos que verlo con coordinación porque se desplazó el programa una semana, al parecer. Ya. Sí, pero ahí lo vemos con Oscar, yo creo. Con Oscar. Claro, con Oscar Peña, ¿cierto? Sí, con Oscar Peña, porque según la base debería ser presencial porque llevamos muchas clases online. Nos echamos de menos. No, sí me... No, es que además viene Imagino con que sí. almuerzo cuando vamos a los otros. No me imagino, no. Soy muy honesto. Lo que pasa es que quieren ahorrarse costos, estoy cachando, así que voy a alegar. Claro, es su derecho. Yo como les digo, yo por temas logísticos no pude a la región o no pude viajar hoy, pero eso es algo, por ejemplo, que me preguntaron si podía hacer el módulo, fueron términos que yo planteé. Entonces, yo creo que ustedes también se lo puedan plantear a quien corresponden, discutan y vean, ¿ya? Ok, profe, vamos a hablar con Oscar porque y al final, a ver, ustedes son los que están, no sé, sí, se podría decir como que pagando de cierta forma por adquirir un conocimiento. Está bien, y si les dicen que las cosas son de una forma y después de otra, eso discútalo con este caso, con quien corresponde. Yo, como les digo, a mí se me invitó a hacer me dijeron, mira, 2 sesiones de 2 horas cada uno aprox, estos temas, porque el core, en este caso, o la mayoría de los alumnos, es características de esta formación profesional. Y en eso uno se planifica. Sí, no se lo vamos Yo a también fui plantear, alumno de igual, Profesor, ¿sí? Profesor, me despido. ¿Sí? Muchas gracias, que esté bien. Listo.
Chao, profe. Gracias a ustedes, Ahí nos chicos. vemos. Que esté bien. Chao, chao. No, ya ahí nos vemos y vemos qué ocurre. Ya, que estén muy bien. Chao. Ok, chao. Ya, chao, profe. Chao, chao. Chao, chao a todos. Compañeros. Chao.